Ahí está, ese micrófono. Muy bien, jóvenes, buenas noches. Eh, Hoy día haremos la clase de farmacología de la hemostasia que quedó pendiente para la sección G debido a que fue feriado el día sábado, ¿no? Pero igual les he compartido a todos el link, igual les voy a compartir a todos la grabación. Hoy día haremos farmacología de la hemostasia y el día jueves avanzaremos con lo que es diabetes mellitus, farmacología de la diabetes, porque como saben, este sábado tienen que exponer, van a ser dos seminarios, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, recordando, primero tenemos que saber qué es la hemostasia, ¿no? Como ya les he mencionado, ¿no? La hemostasia es cualquier mecanismo que protege de las pérdidas sanguíneas tras una lesión vascular. Hay una rotura de un vaso, inmediatamente tiene que haber mecanismos que van a defender o van a evitar, digamos, la pérdida sanguínea, ¿no? Y luego de evitar la pérdida sanguínea, empieza lo que es la recuperación de la lesión vascular, ¿no? Entonces hay que determinar dos situaciones distintas, ¿no? Como podemos ver acá, la coagulación en sí es la formación de un trombo que pueden ser trombo primario, trombo secundario, que vamos a explicar después. Si es que hay una lesión de un vaso, parece, ¿no? Como ven aquí, un trombo, ¿no? En ese caso es un trombo de color blanco, que no es nada más y nada menos que la agregación plaquetaria. Eso me considera lo que es la hemostasia primaria, ¿no? Y la fibrinólisis, como ustedes pueden ver, el nombre lo dice, fibrinolisis, o sea, estamos hablando ya de que un coágulo está formado, ya se reparó el vaso sanguíneo, como ven aquí, e inmediatamente viene un proceso de remoción o, digamos, sacar ya el coágulo para que el vaso quede totalmente limpio. Y todo eso estamos hablando acá de un proceso normal, un paciente que tiene, digamos, todo su sistema hemostático conservado, ¿no? Entonces, aquí hablamos como le hemos mencionado, la hemostasia primaria, que es lo que les acabo de explicar, es la formación del trombo blanco y no es nada más y nada menos que la acción plaquetaria, que viene desde la adhesión, activación, secreción y por último lo que nos importa a nosotros es la agregación, que es donde nosotros vamos a terminar o hablar del uso de los fármacos antiagregantes. La agregación plaquetaria se va a medir con un parámetro laboratorial que se denomina tiempo de sangría, que es de 3 a 7 minutos. La hemostasia secundaria, como nosotros llamamos trombo amarillo, algunos lo consideran trombo rojo, es la acción de la fibrina, o sea, la conversión del fibrinógeno en fibrina. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí se va a dividir en dos vías, que es el modelo clásico de la coagulación, que es lo que nos importa desde el punto de vista farmacológico. Hay otro modelo, como el modelo celular más moderno, donde interactúan ambas vías, pero que no es muy factible para poder hablar de farmacología. Entonces, la formación de la fibrina, que no es nada más y nada menos que la activación del fibrinógeno, el fibrinógeno se convierte en fibrina, viene por dos vías. La vía extrínseca, llamada vía del factor tisular, es una vía explosiva, rápida, que se da cuando hay una lesión vascular externa. O sea, te cortaron con un cuchillo, pinzaron con una aguja, se cortaron a la fritas, etcétera. Esto se mide con el tiempo de protrombina y con el índice normal randomizado o un INR que es el índice del tiempo de protrombina, que es normal de 0,9 a 13. La vía intrínseca, en cambio, es cuando se da una lesión intravascular, un trauma sanguíneo, por ejemplo, un paciente que tiene una válvula mitral o una válvula protésica en sí, la sangre se golpea y empieza a formar trombos. O lo que indica la triada de Virchow, ¿no? Ustedes ya también lo han de haber escuchado, lo que es la hipercoagulabilidad, éstasis sanguínea y daño endotelial. Un, una placa de ateroma que se desprende, inmediatamente hay contacto de la sangre con el colágeno del endotelio y se empieza a coagular o empieza a producirse lo que es la vía intrínseca, ¿no? Esto se mide con el TTPA o tiempo de tromoplastina parcial activada, que es normal de 25 a 45 segundos. Y el proceso de fibrinólisis, como ya lo mencioné hace un momento, cuando ya el vaso está reparado, digamos, ese trombo tiene que removerse. ¿Con qué finalidad? De que el vaso quede ya
limpio, el lumen esté permeable y el vaso reparado. Acá, como ven ahí, dice degradación del coágulo y eso lo hace a través de la plasmina. O sea, plasminógeno se convierte en plasmina, ¿no? Por acción del factor activador del plasminógeno. Entonces, de esa forma es removido el coágulo del vaso sanguíneo lesionado. Entonces, para hablar de farmacología, vamos a dividir tres grupos. Aquellos que van a actuar en la hemostasia primaria, o sea, van a evitar que se forme el trombo blanco. Aquellos que actúan en la hemostasia secundaria, que van a evitar que se forme el coágulo, el trombo amarillo, o sea, que evitan que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Y por último tenemos los fibrinolíticos cuya acción o cuyo efecto es remover o digamos lisar o destruir un coágulo ya formado, ¿no? Por ejemplo, se formó el coágulo y se disparó un trombo, me produjo un tromboembolismo pulmonar, un tromboembolismo cerebral. Tenemos que administrar fibrinolíticos para destruir ese coágulo y repermeabilizar el órgano, en ese caso el pulmón, el cerebro, etcétera. Entonces, resumiendo la fisiología de la hemostasia, que supongo que esto ya lo saben porque esto lo han estudiado el ciclo pasado, pueden ver ahí un vaso lesionado. Inmediatamente viene la primera fase que es la hemostasia primaria, donde hay una vasoconstricción y agregación plaquetaria, que es un trombo blanco que es, digamos, temporal. Es temporal porque se encuentra ahí nomás por un tiempito hasta que, digamos, se repare, se inicie la segunda fase, que es la hemostasia secundaria, donde se da el proceso propiamente dicho de coagulación. Y de que se da, como ya saben, por dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿no? Ahí se va, por ejemplo, el factor tisular activa el factor 8, el factor 12 activa el factor 11, y esto ya se dan cuenta, la vía intrínseca es un poco más compleja. ¿Y cuál es el objetivo de ambas vías? Activar el factor 10. Y al activar el factor 10 se activa la protrombina, se convierte en trombina. Esto ya es la vía común. Esta trombina va a activar el fibrinógeno, lo va a convertir en fibrina. Y una vez que está la fibrina se encuentra toda desorganizada, viene el factor 13 que va a estabilizar a la fibrina. Ese factor 13 se denomina factor estabilizador de la fibrina. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de la clasificación. Tenemos los antiagregantes que ya lo mencionamos, los inhibidores de la COX, que todos ustedes ya lo conocen, que no es nada más y nada menos que el ácido acetilsalicílico, o llamado aspirina, que es un nombre comercial. Tenemos los inhibidores del receptor P2Y12, el ADP, que es el clopidogrel, y tenemos otros fármacos como el inhibidor de la proteína G2B3A, como el esquizimab, el epitfabatide. Eso de aquí no lo van a ver, son fármacos bastante costosos y modernos, ¿no? Tenemos los anticoagulantes, lo que van a evitar que el fibrinógeno se convierta en fibrina, es decir, que evita la coagulación. Tenemos los heparinas, la de bajo peso molecular, la no fraccionada, que van a actuar a través de la antitrombina. Tenemos los inhibidores de la trombina directos, como el dabigatran, o sea, inhibidor del factor 2 activado. Tenemos los inhibidores del XA, o sea, del 10 activado. Ahí está el rivaroxaban. Y por último tenemos los inhibidores de la vitamina K, que son, digamos, la warfarina, que son los cumarínicos, ¿no? Y por último tenemos los fibrinolíticos. Ya, como ya mencioné, la función del fibrinolítico es romper el coágulo ya formado. Tenemos lo de primera, segunda y tercera generación. Lo de primera generación que ya nos están utilizando, como la estreptoiroquinasa, y lo de segunda generación, que son los que tenemos nosotros en el hospital, que es el TPA Alteplasa. Y otro, como el Tenecteplasa, ese sí no lo tenemos todavía. Muy bien, entonces empezamos con la primera parte, que es los antiagregantes. Y ya le dije, la función es inhibir la agregación plaquetaria. Si ustedes se dan cuenta, y acá lo que nos importa, una plaqueta, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? La fosfolipasa 2 que activa o activa el ácido araquidónico y se va por la vía de la ciclooxigenasa. ¿Se acuerdan que estudiamos esa parte en corticoides? Entonces, la ciclooxigenasa se va y produce, digamos, la formación de tromboxano A2. Y ese tromboxano A2, como ven ahí, activa su receptor, estimulando la fosfolipasa C para, digamos, liberar calcio. Y el calcio provoca, bueno, recuerden siempre, el calcio activa, el calcio mueve. Entonces este calcio termina activando la agregación, ¿no? Haciendo que se unan a otras plaquetas.
Tenemos también, como ven aquí, a través del AMP cíclico, perdón, el ADP, que va a activar el receptor P2Y12, P2Y12, que también termina, digamos, en la liberación o acumulación de calcio para provocar la agregación plaquetaria, ¿no? Miren aquí, las vías que le dije, la ciclooxigenasa, hay otro fármaco como ahí está la proteína GP2B3A, pero eso no viene al caso. Nosotros lo que nos interesa ahorita es la acción de la inhibidor de tromboxano 2, como ustedes ven aquí, inhibe la COX en sí. El ácido acetilsalicílico inhibe de forma irreversible la COX, por lo tanto el tromboxano 2 no va a poder actuar. Hay otro fármaco como el clopidogrel que me va a inhibir o va a bloquear el receptor P2Y12 que se activa por ADP. Entonces, al bloquearse ese receptor, el ADP ya no va a tener efecto. Aquí tenemos el clopidogrel. Entonces empezamos por el ácido acetilsalicílico. Ya saben, estos términos ya lo saben, inhibición irreversible de la COX-1, alta selectividad por la COX-1 plaquetaria, inhibición de, eso sí, la inhibición de la COX-2, o sea, eso es decir, la forma infectante, perdón, la forma como antiinflamatoria del ácido acetilsalicílico es con dosis altas. Para inhibir la COX-1 con dosis baja, 100 miligramos, de 75 a 100 miligramos, pero para inhibir la COX-2 necesito 500 miligramos, o sea, prácticamente 4 veces más, perdón, 5 veces más su dosis. Entonces, en algunas situaciones se utilizan como antiinflamatorio, pero aquí como antiagregante. Por eso es que sus, sus efectos adversos como antiagregantes son mínimos. ¿Qué produce el nivel plaquetario? Inhibe la producción del tromboxano 12, inhibe la agregación plaquetaria. Poco efecto sobre la prostaciclina, que es un vasodilatador. Esto es importante, este punto. El efecto dura toda la vida biológica plaquetaria. Es decir, todo el tiempo que las plaquetas, digamos, vivan, dura el efecto. Y eso mayormente ocurre entre 7 a 10 días. Por eso es que si usted plantea un paciente que va a ser operado, va a ser operado y está, digamos, tomando ácido salicílico, entonces hay que suspender el tratamiento hasta la fecha de programación, ¿no? ¿O quiere decir, qué quiere decir con eso? Que si el paciente tiene que operarlo y está tomando ácido salicílico, que regrese en 7 días sin tomar, o sea, se suspende el ácido salicílico y 7 días se puede operar, si no sangra. Buena absorción, biodisponibilidad entre 40 y 50%, inicio de acción de 1 hora con eliminación renal. Esto es importante, como le dije, dosis mayores de 75 a 100, la inhibición es completa. Dosis menores, inhibición acumulativa. ¿Eso qué quiere decir o cuál es la conclusión? Que la dosis de 75 a 100 miligramos, más de esa dosis, no van a aumentar el efecto antiagregante, solamente lo van a adelantar, pero no lo va a aumentar. El efecto antiagregante se da con máximo 100 miligramos al día. Por eso si a usted le preguntan cuál es la dosis antiagregante del ácido acetilsalicílico, es de 75 a 100 miligramos al día. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ácido acetilsalicílico como antiinflamatorio, la dosificación es de 500 cada 8, o sea, estamos hablando de 1500 miligramos al día. Mientras el ácido acetilsalicílico como antiagregante solamente son 100, de 75 a 100 miligramos. Efectos adversos, si el paciente aparte está anticoagulado porque la aspirina o el ácido salicílico por sí solo no produciría efectos adversos, mucho menos gastrolesividad, ya que está a dosis bajas, ya. Pero en pacientes anticoagulados sí puede producir hemorragia y también cuando hay una presión arterial muy elevada, ya. El uso concomitante con AINA va a producir molestias gastrointestinales en los niños con infecciones virales puede provocar el síndrome de Rie. Por eso es que el ácido acetilsalicílico está contraindicado en los niños pequeños porque puede provocar eso ya que ellos se infectan de varios tipos de virus. Contraindicaciones, sangrado activo, hipersensibilidad, la vieja confiable, úlcera gástrica, insuficiencia cardíaca, ¿no? Eficacia, dosis de 75 a 100 miligramos, ahí está la dosificación, no es más, ya, ni menos, si no, no va a surtir efecto. De 75 a 100 miligramos al día, ¿ya? Me va a producir una reducción del riesgo relativo de muerte en un infarto o reinfarto hasta un 49%.
Síndrome coronario sin elevación del ST, va a haber una reducción del RR en infarto agudo de miocardio y muerte en un 50%, o sea, reduce todo eso, ¿no? En ACV isquémico también disminuyó el riesgo relativo de muerte, invalidez y recurrencia. Procedimiento de revascularización, o sea, cuando ya le pusieron el bypass, lo operaron, y evita que se vuelva a trombosar. Eso que tengo que tener en cuenta. Dosis para efecto antitrombótico son menores que para los otros efectos farmacológicos. Ya, eso hay que tener en cuenta. Tenemos las tienopiridinas. Aquí tenemos el famoso Plavix, nombre comercial del clopidogrel. ¿Ya? Entonces ahí está el clopidogrel. El clopidogrel es un mecanismo, como ya lo mencioné, bloqueo de la agregación plaquetaria dependiente de ADP, es decir, se une de forma irreversible del receptor P2Y12 del ADP. O sea, este también tiene que esperar 7 días para que desaparezca su acción. No actúa sobre el ácido clorhídrico y tiene una metabolización hepática por histocromo P450. Aquí tenemos el clopidogrel. Primera, mecanismo de, digo, efecto adverso tipo A, porque es un antiagregante, tiene que ver con es la hemorragia, sobre todo gastrointestinales. Puede producir rash, neutropenia. Y en caso de terapia dual, en algunos casos se utiliza junto con ácido salicílico. Hay que tener mucha precaución porque puede aumentar el riesgo de sangrado. El uso concomitante con IBP también va a provocar, digamos, una disminución de su efecto, pudiendo producir trombosis, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos hablado de los antiagregantes. Ahora hablaremos de los anticoagulantes, de la inhibición de la formación del trombo amarillo. Ahí están los factores de coagulación que se supone que ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, al menos los más utilizados ahí es el 1A, fibrina, el 2A, que es la trombina, factor 3, que es el factor tisular, 4 es el calcio, y luego vienen los demás eh, factores de coagulación, ¿no? Eso tienen que saber, o sea, supongo que ya lo saben. Entonces, el modelo clásico habla de la vía extrínseca y la vía intrínseca. Si ustedes se dan cuenta, también en la vía extrínseca viene un traumatismo tisular, o sea, una lesión de afuera. Se activa inmediatamente el factor tisular, que es el que va a activar el factor 8, luego, perdón, el factor 7, y este 7 activado va a activar el factor 10 desactivado, provocando, digamos, que se active la protrombina y se convierta en la trombina. O sea, acá estamos hablando de la vía común. ¿Ya? Ya las mencioné, se monitoriza por el INR, el TP-INR, es la vía del factor tisular. Hablamos de la vía intrínseca. Como ven ahí dice traumatismo sanguíneo o contacto con colágeno, o sea, una lesión a nivel intravascular, o sea, como expliqué, un desprendimiento de una placa, ¿no? De ateroma. Inmediatamente se agrega la, la plaquetas y ese contacto de la sangre con el colágeno va a activar la cascada de coagulación, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es mucho más compleja, ¿ya? Es más lenta, se mide con el TTPA o tiempo de termopresina parcial activada, pero hay un sinnúmero de activaciones de esto de acá, o sea, digamos, para que al final llegue a la fase en la que se activa el 10 activado. El 10 se activa a XA, entonces, por acción del calcio. Entonces, este XA entra a la vía común en la que va a activar el factor 2, o sea, la protrombina va a convertir en trombina. Y como le vuelvo a repetir, esto de aquí sucede cuando hay una lesión interna. ¿M? La triada de bichos, por ejemplo, cuando hay alteración. Entonces aquí resumimos, vía intrínseca, vía extrínseca termina en algo común, que es la activación del factor 10 activado. Luego viene la activación del factor 2 y por último activa el fibrinógeno en fibrina. Ya está el coágulo ahí. Entonces hablaremos de los anticoagulantes. Tenemos los parenterales, tenemos los indirectos, como las heparinas. ¿Por qué indirecto? Porque estos actúan a través de la antitrombina. La antitrombina es un anticoagulante natural,
junto con la proteína C y proteína S, que se encuentran circulando y las produce el hígado. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta. Entonces, tenemos los factores, los anticoagulantes parenterales indirectos, que quiere decir que van a actuar a través de la antitrombina. La antitrombina es un anticoagulante natural que está circulando. Vienen los indirectos, potencian esa antitrombina. Aquí tenemos las heparinas, no fraccionada, bajo peso molecular, inhibición del factor 10. Indirecta a través de la antitrombina. Tenemos los que sí actúan de forma directa endovenosos, eso solamente lo vamos a mencionar porque no lo vamos a estudiar. Y vía oral tenemos los directos que inmediatamente absorben, van y bloquean un factor de coagulación. Tenemos acá los inhibidores de la trombina, el 2A o 2 activado, y tenemos el rivaroxaban, que es un inhibidor del factor 10 activado de forma directa. Entonces, los antagonistas de la vitamina K, que son los indirectos, aquí tenemos los cumarínicos. Su acción es inhibir la unión de la vitamina K en los factores de coagulación K dependientes, 2, 7, 9 y 10. De ahí vamos a hablar de esto. Bueno, ahí está lo que le mencioné, la anticoagulación fisiológica. Tengo las antitrombinas, que se activan considerablemente por acción de la heparina, ¿no? Tenemos la proteína C y la proteína S, que son anticoagulación fisiológica. Y aquí tenemos un resumen. Como pueden ver aquí, la vía común, aquí está el factor 10 activado, 2 activado. Aquí actúan directamente estos de acá, que son endovenosos. No viene el caso. Aquí tenemos la heparina no fraccionada, igual, 2 activado, 10 activado. La heparina de bajo peso molecular. Acá se inclina más por el factor 10 activado que por el 2 activado en una proporción de 3:1. Aquí tenemos los pentasacáridos que van a activar. Entonces, cuando vayan, digamos, actuar acá es a través de la antitromina. Si les preguntan cómo actúa la heparina, es indirecto, lo hace a través de la antitropina. O sea, se va y estimula la antitromina y la antitromina es la que produce o disminuye la coagulación. En sí, actúa en varios factores de coagulación, pero la forma, los más importantes y los que nos importan a nosotros es el factor 2 activado y el 10 activado. ¿De acuerdo? Ahí está la heparina no fraccionada y la fraccionada de bajo peso molecular, ¿no? Entonces, mire el mecanismo de acción, como dije, ¿qué es lo que hace? Une a la antitromina 3. ¿Ya? Potencia su efecto por mil, así como veis, ponen en el WhatsApp por 2, por 4, por 1000, o sea, es por mil. O sea, estamos hablando que va a estimular de una forma potente a la antitrombina. Va, digamos, a hacer que trabaje. Porque inhibe irreversiblemente la dopamina y los factores 9, 10, 11 y 12. En sí, aquí lo importante son los factores 2 activado y 10 activado, que son bloqueados de forma indirecta por la heparina no fraccionada. Prolonga el TTPA, que es el tiempo de tomoprosina parcial activada, que es de la vía intrínseca. Me hago un momento, por favor.
Muy bien, jóvenes, continuando. Entonces, los efectos de las heparinas no fraccionadas, es decir, la heparina grande, la heparina sódica, heparina, es variable. ¿Variable por qué? Porque nosotros tenemos antitrombina y también producimos en pequeñas cantidades heparina. Entonces, puede, digamos, relacionarse o interferir entre uno y el otro, ¿no? No es, digamos, pues una variación tremenda, pero sí hay siempre cierta variabilidad. Inclusive cuando hay un proceso tromboembólico del organismo, la unión a proteínas plasmáticas aumenta. Entonces, para poder, digamos, obtener un efecto anticoagulante, va a tener que elevarse la dosis, ¿no? Las heparinas de bajo peso molecular son más estables farmacocinéticamente. La administración de estas heparinas no fraccionadas es la ventaja que tiene, que es endovenosa y también subcutánea, a diferencia de las otras heparinas que no se puede utilizar por vía endovenosa. La unión a proteínas plasmáticas también es variable. Excreción es renal a través de un mecanismo rápido saturable. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a saturar y va a dejar de excretar. Que entonces eso puede conllevar a acumulaciones en los tejidos. No atraviesa la placenta, por lo tanto es un fármaco seguro durante el embarazo. Efectos adversos, pues lo más común o lo más, digamos que es una tipo A, serían las hemorragias, ¿no? Ya que son anticoagulantes, pues, ¿no? Inclusive más, el riesgo es mayor si es que se administra por vía endovenosa que de forma intermitente que continua. Quiere decir que estar colocándole por cada cierto tiempo puede, pues, ejercer más efectos adversos debido a la curva farmacocinética, ¿no? En cambio, cuando le ponen por una infusión en la vena continua, la curva aumenta y se mantiene todo el tiempo, ¿ya? Puede provocar plaquetopenia y osteoporosis. Contraindicaciones cuando hay un sangrado activo, pues, ¿no? Está sangrando por algún lado, no lo vas a colocar un anticoagulante. Si las plaquetas están menos de 100.000 también está contraindicado, y la vieja confiable, si hay hipersensibilidad. Bueno, acá están las dosificaciones para que tengan en cuenta. Se monitoriza a través de TTPA o tiempo de tromboplastina parcial activada, que me indica lo que es la vía intrínseca. Su antídoto, en caso de una intoxicación, es el sulfato de protamina. No se olvide. Y es un tipo de antagonismo de neutralización o antagonismo químico. Tenemos heparina de bajo peso molecular. Son más estables, una respuesta más predecible, se eliminan por vía renal de una forma no saturable, mejor unión a proteínas plasmáticas, mejor unión a los osteoclastos, o sea, disminuye la posibilidad de osteopenia, ¿no? Tenemos la enoxaparina. La enoxaparina, al igual que la heparina, se va a unir a la antitrombina, potenciándola una 1000 veces, pero, digamos, se prefiere al factor 10 que al factor 2 activado. O sea, una proporción de 10 activado y 2 activado en proporción de 3:1. ¿Qué quiere decir? Que es 3 veces más afín al factor 10 activado que al 2 activado. Farmacocinética, bueno, se utiliza por vía subcutánea con una alta biodisponibilidad y un tiempo de vida media de 3 a 6 horas. Tu eliminación es renal, esta dosificación, y también responde, pero parcialmente, al sulfato de protamina. Recordar, miren, si ustedes se dan cuenta, la heparina actúan de forma indirecta contra el actominate, lo hacen en torrente sanguíneo y actúa o inactiva factores activados. ¿Ya? Eh, en cambio, por ejemplo, la cumarínico como la warfarina, la warfarina no actúa sobre factores activados, sino factores sin activar. Eso quiere decir que actúa en el hígado e impide que la vitamina K se una a los factores de coagulación. Haré un ejemplo, de aquí lo saqué de Goodman. Ahora pasamos a los anticoagulantes orales indirectos. Indirectos porque de forma directa no va a inhibir los factores. Son el factor 2, 7, 9 y 10, que son factores eh, K dependientes, ¿no? Entonces así es como actúan este acá. Eso sí, tiene un estrecho, digamos, acá es índice terapéutico, no de rango. Tiene un estrecho índice terapéutico, variabilidad entre inter e interindividual. ¿Por qué? Porque nosotros también producimos vitamina K. En el intestino grueso tenemos nuestras bacterias producen vitamina K y va a ser diferente entre un otro individuo, ¿no? Porque la vitamina K es el antídoto de la warfarina. Entonces, cuando más vitamina K hay, el efecto de la warfarina disminuye. También tiene múltiples interacciones con ciertos fármacos que pueden hacerlo sangrar. Requiere de monitorización terapéutica para clínica, es decir, el TPNR, que es su monitorización, ¿no? Hay riesgos elevados de no cumplir con la adherencia, puede
provocar algún tipo de hemorragia. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, esta la vitamina K tiene que reducirse para unirse al factor de coagulación no funcional. Entonces, una vez que se une, se convierte en un factor de coagulación funcional. Y este de aquí es el que va a salir a torrente sanguíneo, digamos, ya funcional para que pueda activarse. Si no hay vitamina K, sale así no funcional y nunca van a poder activarse. Ya. Recordar, la vitamina K actúa en el hígado, ¿no? Entonces viene vitamina K oxidada, la warfarina actúa en el hígado, ¿no? Viene la enzima, la vitamina K reductasa y por un, digamos, dador de protones como el NAT, viene y se convierte en vitamina K reducida. Una vez que sigue avanzando, viene la otra enzima que es la glutamil carboxilasa gamma y evita que se una la vitamina K a esos factores. ¿Ya? Va a evitar que se una y por lo tanto va, digamos, que hayan factores que funcionen porque no se está uniendo la vitamina K. Ojo, la pregunta es, la vitamina K, el, la warfarina actúa a nivel del hígado. Mecanismo de acción, como dice, este antagonista de vitamina K, ya que lo que hace es inhibir los factores K dependientes. O sea, no inhibir, sino evitar que la vitamina K se una. Evita que la vitamina K se una. Entonces, otra situación también que el inicio de acción depende de la vida media de los factores de coagulación. ¿Qué quiere decir eso? Que mis factores de coagulación funcionales están circulando, están funcionando. Entonces, el factor de coagulación, el factor 2 por ejemplo, dura 50 horas. Entonces, toma la warfarina, mientras empieza a hacer efecto, digamos, hay que esperar que el factor 50 se degrade, el factor 2 se degrade. Y así sucede con varios fármacos. ¿Ya? Eh, es más, la proteína C que es un anticoagulante también es K dependiente, pero tiene una duración menos. Esto quiere decir que ya que puede provocar un factor procoagulante, ya que ya no está funcionando el anticoagulante natural. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Que lo que se hace ahí se asocia con heparina. O sea, ¿qué quiere decir? Empiezo la warfarina y le empiezo a inyectar heparina hasta que se le tome un examen y la warfarina esté con un INR terapéutico, o sea, de 2 a 3. No normal, normal es menos de 1,7. Estamos hablando terapéuticos, perdón, de 1,3. Menor de 1,3 es normal, de 1,3. Aquí debe estar en 2 a 3, que es lo ideal. ¿Ya? Según el altamente proteínas, cruza la placenta, ojo. La warfarina sí cruza la placenta y puede provocar daños congénitos en el feto. Tiene un tiempo de vida media aproximadamente 40 horas con metabolismo hepático. Recordad también que el 30% de la población variante alélica quiere decir que hay un 30% de la población que es metabolizador lento para la warfarina y se puede aumentar los riesgos de sangrado. Se excreta por orina y heces. Efectos adversos, lo primero que le va a aparecer es un efecto tipo A, que es la hemorragia, pues, ¿no? Sobre todo cuando el INR está entre 2 a 3 te da un 5%. Ese es el índice terapéutico. Entre 2 a 3 debe estar para decir que está bien anticoagulado y no hay problema. Si es menos de 2 puede aparecer trombosis, si es más de 3 puede aparecer como acá. Un índice mayor de 3 me puede dar hasta eh, un 10%, ¿no? O sea, se duplica, ¿no? Si entre 2 a 3 es de 5% al año, aquí o se duplica a 10% al año. Entonces, muy posiblemente que pueda ser incluso más porcentaje de hemorragia, ¿no? Influye lo que es la edad, mayor de 75, antecedente patológico de sangrado, antecedente patológico de enfermedad cerebrovascular, alcoholismo, sangrado intestinal. El antídoto, como ya mencioné, es la vitamina A. Puede provocar efectos congénitos y abortos. Bueno, tenemos interacción de inductores, barbitúricos, carbamazepina, rifampicina, aquí inhibidores de citocromo P400, P12,9, que es la isoforma. Monitorización a través del TP, como ya mencioné, y el INR. Este de aquí me controla lo que es la vía extrínseca, ¿no? El objetivo, como ya le dije, el INR terapéutico, el objetivo es mantenerlo en 2 a 3 para decir que está bien, está funcionando adecuadamente, ¿no? Y se controla siempre seguido.
Ahora tenemos los anticoagulantes orales directos, ya, Dabigatran, Rivaroxaban, este aquí no necesita ningún intermediario, son de vía oral, ya son orales. Del Dabigatran inhibe la trombina, bloquea reversiblemente la trombina, o sea, el factor 2 activado, y el Rivaroxaban pues inhibe el factor 10, ahí está el mismo nombre, dice Rivaroxaban, Xarelto, ahí está X activado, o sea, estos de aquí ya bloquean receptores activados. Si bloquean receptores activados quiere decir que, este, que son de forma directa. De forma directa. ¿Ya? Dabigatran directamente factor la trombina. El Rivaroxaban directamente el 10. Son, digamos, anticoagulantes directos orales de acción directa. No necesita forma motorizada, no hay antídoto, no hay específico. Normalmente tú te puedes tomar uno de estos de aquí y si te van a operar, simplemente tomas hoy día y al día siguiente te opera normal. ¿Ya? No hay que estar esperar las 5 días como la warfarina, ¿no? Mira, aquí un resumen, si ustedes se dan cuenta, los factores donde dice warfarina son el 2, 7, 9 y 10, que se unen de forma aquí, eh, de forma incongruente. Acá, como ven acá, la warfarina, muy bien, se une en los factores de coagulación que no están activados. No están activados. Aquí tenemos la heparina no fraccionada, factor 2A, 2 activado. Aquí tenemos también 10 activado. Aquí tenemos inhibidor directo de la trombina por vía oral, que es el inhibidores directos de la trombina por vía oral, directos, dabigatran, ¿no? Y el inhibidor directo del 10A es el Saroban, o perdón, Rivaroxaban, que es el nombre genérico, ¿ya? Rivaroxaban. Muy bien, y por último tenemos los fibrinolíticos. Como ya les mencioné, los fibrinolíticos es cuando ya un coágulo se formó. Un tromboembolismo pulmonar agudo, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, un trombo se desprende y se va al pulmón. Y te produce un Ya, pero tromboembolismo pulmonar agudo masivo, ¿no? Entonces ahí lo único que se queda hacer es fibrinolizar, que quiere decir destruir ese coágulo que ya se metió ahí y está obstruyendo el flujo sanguíneo. Y eso es lo que hacen, ¿no? Por eso, disolución de trombos y depósitos de fibrina en sitio de lesión vascular. Promueve la transmisión de plasminógeno en fibrina, eso sí, porque ojo que estos fármacos, los fibrinolíticos, no actúan directamente destrozando o destruyendo el coágulo. Ya, lo que hacen es, así como la heparina activaba o potenciaba el efecto de la antitromina, aquí estos fármacos van a estimular la conversión de plasminógeno en plasmina, o sea, la formación de plasmina, que es digamos, la plasmina sí es la que va a fibrinolizar o a degradar por eso le digo que lo hacen de forma indirecta, ¿no? Bueno, tenemos dos grandes grupos, los fibrinos específicos, ya no se usa, la estreptoquinasa, uroquinasa. Y tenemos esto de aquí activan el plasminógeno unido al coágulo y el que está circulando. Fibrinos específicos, o sea, aquí tenemos el activador tisular del plasminógeno, que va a estimular la formación de platina. ¿Ya? El plasminógeno se convierte en plasmina por acción y la plasmina es la que tiene actividad, digamos, para eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar acá? Activan el plasminógeno presente en el coágulo y muy poco el que está circulando. Por eso es que los riesgos de hemorragia entre esto de aquí son mínimos. Tenemos el alteplaza. Efectos adversos, pues hemorragia, ACV hemorrágico, 1% para estreptoquinasa, 0,3% para la alteplaza, ¿no? Presiones alérgicas con estreptoquinasa, como ya mencioné, son lo que tenemos hipotensión, que es raro, pero puede suceder, y tenemos fiebre. ¿Ya? Y esto de aquí, la mayoría de todo eso ahí, como ustedes ven, son producidas por los de primera generación. ¿Ya? Aplicación terapéutica, infarto agudo del miocardio, ACV isquémico, tromboembolismo pulmonar. O sea, hay que se obstruye un vaso grande, va a terminar dañando gran parte de la órgano. Por eso dice un ACV isquémico de menos de 3 horas de evolución. Lo mismo va con lo demás, digamos, situaciones clínicas como un infarto agudo del miocardio, el tromboembolismo pulmonar.
a menos que sea ¿Por qué se le da con menos de 3 horas de evolución? ¿Por qué? Porque estos pacientes se entran en ayunas. No, espérate. No, ¿por qué le doy 3 horas de evolución? ¿Por qué? Porque después de 3 horas ya ¿Cuál es la finalidad de un fibrinolítico? ¿Cuál es? Romper el coágulo para que la sangre fluya y el tejido nuevamente se oxigene, ¿no? Pero después de 3 horas, ¿qué pasó? Ya el tejido está muerto, ya no hay nada más que hacer ya. Entonces, si ya hay necrosis y el tejido está muerto, digamos, ya no se debe utilizar fibrinolítico, más bien porque puedes empezar a tener reacciones adversas. Entonces, por eso es que dice menos de 3 horas, eso va para los tres. Menos de 3 horas porque todavía hay tejido para salvar. Más de 3 horas ya no, ya para qué. Aquí están las principales contraindicaciones absolutas y relativas de la terapia con fibrinolíticos. Ya, tenemos condiciones absolutas y relativas, ¿no? Para que usted lo revisen y lo lee. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta? Ninguna. Muy bien, de aquí les comparto la grabación. La otra parte que es diabetes, que tengo que hacerles también porque van a exponer, lo hago el día jueves, más temprano, ya, sino que aquí he tenido problemas con la computadora. A las 10 ya que salgo de la universidad. Tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. buenas noches, doctora. Hasta luego. Gracias.